Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en 2021? ¿Cómo están en este principio de año? Pues nosotros muy bien, yo súper bien. Y justamente en 2020, pero solo hace un mes, hicimos un video que les gustó mucho, que es 10 expresiones para hablar como francés. Si no lo han visto, lo pueden ver. Pero para los que lo vieron, nos dejaron muchos comentarios como que les gustaron, como que aprendieron nuevas palabras, o como que la palabra, por ejemplo, osef, que era nueva para ellos. Entonces decidimos hacer un volumen 2 o vamos dando otras expresiones que no han visto hasta aquí, que son nuevas y que en general son muy informales. C'est parti! Numéro 1, qu'est-ce que tu fous? O también, qu'est-ce que tu branles? ¿Ok? Alors, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu branles? Es simplemente una manera de decir ¿qué haces? ¿Ok? Por ejemplo, bon alors on y va à la soirée? Ça commence à 8h, hein? Il est déjà 7h50. Oui, j'arrive. Alors, mais qu'est-ce que tu branles? Voilà un ejemplo para decir qu'est-ce que tu fous o qu'est-ce que tu branles. Es decir, cuando están muy enojados y que quieren decir a alguien ¿qué haces? Que están tarde, ¿ok? Pasa mucho aquí a veces. Entonces pueden decir qu'est-ce que tu fous o peor, qu'est-ce que tu branles. Número 2, t'es relou o t'es chiant. Voilà. Donc para decir a alguien que es pesado, puedes decir t'es relou o t'es chiant. T'es chiant es como molestas, ¿ok? T'es relou es literal pesado. Relou, lo vimos en el video de Verlan que pongo aquí, viene de la palabra lourd. Okay, lourd es pesado y relou también pues es lo mismo pero en Verlan. Voilà, alguien que es pesado le puedes decir t'es chiant o t'es relou. Número 3, planter quelqu'un. Un poco más fácil porque en español decimos dejar plantado a alguien, parece mucho, pero hay que conocerla. Planter quelqu'un pues es lo mismo, ¿ok? Como una planta, podemos hablar de plantar, ¿ok? Pero también podemos decirlo familiarmente por una persona que dejamos plantado. Número 4, se louper o louper quelque chose. Alors, en fait, le verbe louper quiere decir rater, ¿ok? Perder, si no saben. Podemos decir de manera informal que se loupe, ¿ok? Por ejemplo, si no hicieron bien un examen, pueden decir que je me suis loupé, o j'ai loupé l'examen, o j'ai loupé le bus. Todo es eso para perder, fracasar. ¿Ok? Por ejemplo, louper l'examen es no tener el examen. Louper el bus es perder el bus. Por ejemplo, ¿cómo ça a été ton examen? Me suis loupé. En general, si van a decir je me suis loupé, es que no lo hicieron bien. Si dicen j'ai loupé l'examen, puede ser que no lo hicieron bien o también que no fueron, que no llegaron a tiempo. Número 5, avoir un coup de barre o avoir un coup de pompe. Alors estos son muy chidos, la verdad, no sé si lo conocían. Avoir un coup de barre o un coup de pompe quiere decir literal tener un golpe de una pompa o tener un golpe de una bala. Pero ¿qué quiere decir realmente? Es estar cansado de repente, ¿ok? Como el mal del puerco un poquito que vimos en las expresiones mexicanas que me hacen reír. Pero aquí avoir un coup de pompe o un coup de barre no es por la comida, solamente es de repente sentir un cansancio sin saber por qué realmente, ¿ok? Por ejemplo, ¿tu te sens bien? Oh, j'ai un coup de barre. Voilà cómo pueden usar esta expresión, j'ai un coup de barre o j'ai un coup de pompe. Es casi la misma cosa, entonces vayan usándolo. Yo personalmente prefiero j'ai un coup de barre, pero como quien. Expresión número 6 son varios. Hay être bourré, être pompette o être défoncé. Alors, les explico en grado. Être pompette quiere decir estar feliz, un poco feliz, no borracho, ¿ok? Han bebido algunas copas y se sienten bien, pues feliz. No es muy usado, la verdad, es muy disminuido, como no es muy fuerte. Después, el que se usa mucho es être bourré.
Je suis bourré, estoy borracho. ¿Ok? Fácil, parece. Y être défoncé, aquí es o estar muy borracho, puede ser, pero sobre todo es estar high. ¿Okay? Cuando alguien ha tomado droga, dice je suis défoncé. Voilà. Los quería poner juntos porque es como algo que es similar. ¿Ok? Alors, en general, vamos a usar más je suis bourré. Voilà. Quizás lo conocen. ¿Ça va? ¿Tu te sens bien? Je suis un peu bourré. Expresión número 7 es quizás la más vulgar de todas las que vamos a ver hoy. Baiser quelqu'un. Alors, baiser quiere decir literal, no es besar, cuidado, es un falso amigo. Baiser es coger. ¿Okay? Pero cuando decimos baiser quelqu'un, en general, no es el mismo sentido. On dit, por ejemplo, je t'ai baisé. ¿Okay? No quiere decir lo mismo, quiere decir te estafé, ¿ok? Me burlé de ti, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes quieren decir, ay, me estafó, pero de manera muy vulgar, il m'a baisé, ¿ok? Es eso. Pero obviamente cuidado como cuando lo usan, porque esta sí es un poco vulgar, ¿ok? Prefiero los demás, es más fácil a usar, y los demás no eran nada vulgar. Esta sí es un poco más vulgar. Subimos un poco en el grado así. Seguimos. Número 8, sí croire o cela pete. Alors, esta está muy buena también. Cuando alguien se cree mucho, on peut dire, ah, il s'y croit, o también, así informal, il se la pète, ¿ok? Por ejemplo, ¿t'as vu Anne avec son nouveau manteau? Ouais, mais elle se la pète. Voilà cómo pueden usar esa, ¿ok? Entonces es muy conocida en Francia y muy usada, ¿ok? Pasamos a la siguiente. Número 9, mettre un vent o se prendre un râteau. Alors, les digo, es casi la última expresión. Primero, no olviden suscribirse a nuestro canal si no están suscritos hasta ahora. Vamos a seguir subiendo videos sobre la cultura francesa, el idioma como este y otros blogs y así, todo el año. ¿Okay? Es nuestro buen propósito. Entonces, espero que se van a suscribir. No olviden dejar un comentario y dejarnos un like en este video si les gustaron nuestras expresiones. Alors, esta expresión, donc, si dicen mettre un vent, en fait, es dar un viento. ¿Pero qué quiere decir eso? Alguien le habla, la persona no le contesta, vamos a decir que lui a mis un vent, que lo dejó plantado, lo dejó sin contestar. Y lo mismo si tienen una cita y que la persona no viene, pueden decir il m'a planté, como vimos, pero también podemos decir il m'a mis un vent, ¿ok? Me dejó como plantado igual. Pero también prendre un râteau es como similar. Prendre un râteau es cuando alguien pide a otra persona salir y la otra persona le dice que nani, no. Comment tu vas aujourd'hui? Ah, mais tu m'as mis un vent là. Voilà cómo lo pueden usar. Si alguien no le habla y la otra persona no le contesta, mettre un vent. Llegamos a la última expresión. C'est parti. La última expresión, antes de un pequeño bonus, tienen costumbre, como en el primer video, va a haber un bonus después de otras expresiones que me aconsejaron de hecho en comentarios, pero esa expresión es divertida, mágica, un poco vulgar. Se chier dessus. Alors, eso estoy seguro que ningún profesor les enseñó se chier dessus. Se chier es cagarse. ¿Ok? Ya lo vimos cuando me fais chier, me cago en el primer video. Pero aquí se chier dessus quiere decir cagarse encima. Pero ¿qué quiere decir? Tener miedo. ¿Ok? Por ejemplo, est-ce que tu as aimé le film d'horreur qu'on a vu hier? Oui, mais je me suis chié dessus. Voilà. Se chier dessus, entonces tener miedo, mucho miedo, o no hacer una acción, o que no hacerla bien. Voilà por la última expresión. Alguien me puso un comentario que ven aquí, o daba algunas expresiones y lo voy a ir explicando porque me pareció buena idea. En bonus. Donc, primera expresión es que dalle. Que dalle es una manera de decir nada, ¿ok?
¿Es que tu as de l'argent? No, j'ai que dalle. No tengo ningún dinero, por ejemplo. Ok, la segunda es níquel. Ok, níquel. Alors, es más o menos usado, es más usado que dalle, pero níquel es como perfecto. Otra manera de decir perfecto. Oui, c'est nickel. O también puedes decir mon appartement, il était nickel. Mi depa era perfecto, muy bien limpiado. ¿Ok? Nickel es también perfecto, muy bien limpiado, muy bien acomodado, etc. Donc voilà. Y la última de bonus es lavage. Alors, esa siempre lo vi que muchos extranjeros conocen esa expresión. Al final no es tan usado. Para mí, yo casi nunca uso esa expresión. Lavage es, oh la vache, es como una manera de decir una sorpresa. Oh la vache, es muy, wow, es increíble, no me imaginaba. Ok, pero esa no les aconsejo tanto usarlo porque la verdad yo no la uso. Voilà. Espero que todos les gustaron en estas expresiones, que los van a usar en la vida cotidiana, o que si los escuchan ahora sabrán reconocerlas sobre todo. Espero que les gustaron. Nos vemos en un próximo video. A la prochaine. Salut. Au revoir. Bye.